Estamos en la oficina de Pyme Empresario dentro de las instalaciones de Astele.tv. Qué gusto saludarlos y hacerlos cómplices de todos los temas que tenemos para comentarles y por supuesto para hacer el crecimiento de sus empresas. Sabemos que es necesaria la reactivación económica en nuestro país y qué mejor que por supuesto a través de las pymes. Así es que tenemos información de mucho valor que seguramente a cada uno de ustedes les va a hacer sentido y mucha experiencia de nuestros invitados. Así es que saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga y asistente Zaida. Zaida, ¿cómo estás? Hola Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, ¿nos podrías hacer el favor de comentarnos qué tendremos el día de hoy aquí en la oficina? Hoy, que es 3 de octubre del 2017, por favor. Así es, Fer, mira, tienes una cita con Rogelio Altamira del Valle, Chief Commercial Officer de ION México, para darnos recomendaciones sobre catástrofes naturales. Ya ves que está hoy a la orden del día, ¿no? Cuando no llueve, hay que tomar tiembla, en consideración, pues, Zaida, sí. Recordamos que vivimos en una zona sísmica, ¿no? Así es. Y bueno, también viene Jorge Cisneros, ingeniero de preventa senior para Force Point en América Latina. Y bueno, va a platicarnos sobre el comportamiento irresponsable de los empleados en las empresas y sus graves consecuencias para la seguridad de la información. Excelente, muy bien. Y también, ¿qué más tenemos? Hay una cápsula con el doctor Raúl Talán Ramírez, director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. Y bueno, también va a estar interesante esa parte. Seguramente tuvimos una charla con él y nos va a decir muchos detalles acerca de este fideicomiso. Así es que, Zaida, te voy a pedir el gran favor de que vayas a la recepción a ver si ya llegó nuestro primer invitado para ponernos a chambear. Que sí, pero claro que sí, ya está aquí. ¿No? ¿Lo hago pasar? Por favor. Adelante, por favor. Mientras tanto, muy bien. Hola, Rogelio, qué gusto. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Siéntate, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Ya lo preguntábamos hace unos minutos, la vivencia de todos nosotros los que trabajamos en nuestros lugares de trabajo, qué pasa, el movimiento, por mucho que estemos preparados, por mucho que tengamos un edificio sólidamente construido, con esta tendencia antisísmica y demás, pero no deja de movernos e impactar en el negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nuestros colaboradores, la gente con la que trabajamos, algunos tienen la experiencia de haber vivido algún sismo, saben que no pasa nada, otros no, les ganan los nervios, traicionan muchos las cuestiones emocionales y pues somos humanos, ¿no? Pero a todo ello te hemos invitado porque hay un tema muy fundamental que a todos nos hace sentido y es cómo tomar en consideración ese tipo de situaciones para la continuidad del negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues primero, Fernando, y a tu auditorio, pues un agradecimiento por la invitación de participar aquí y pues colaborar en nombre y representación mío personal y obviamente de ello en la empresa que represento, pues un granito en este tema de la conciencia y de la información y la cultura al respecto, ¿no? Y como tú bien mencionas, pues yo creo que ahorita tenemos una sensibilidad como auditorio y como personas de la sociedad ante esta situación lamentable que sufrimos hace unas semanas. Y me gustaría poco empezar a dimensionar a las diferentes afectaciones o diferentes niveles, ¿no? Tenemos, y hablando del tema empresarial, pues me gustaría dividir probablemente, muchas gracias, el tema corporativo por un lado, hablando de las grandes empresas, sí, el sector mediano o pyme, que estamos hablando, y el sector probablemente de personas, ¿no? de ciudadanos simples, de familia y demás, ¿no? En el primer grupo, la realidad es que tenemos una penetración muy importante de prevención, de seguridad, inclusive encontramos en la mayoría de estos grandes corporativos hasta un departamento de administración de riesgos en el cual se ve todo esto y en conjunto con nosotros como asesores o como consultores, pues bueno, vamos viendo todo esto. Encontramos el tercer segmento, que es el tema de las personas, en el cual también encontramos que hay una falta importante de información, de sensibilidad a tener la cobertura que nos proteja nuestro patrimonio, hablando de casas, hablando de nuestros departamentos en donde vivamos, ante este tipo de situaciones lamentables como son los terremotos o los sismos, ¿no? Esto hablando específicamente de la Ciudad de México, pero hay otros lugares que sufren los huracanes, claro, ¿no? Todo este tipo de situaciones, ¿no? Todo lo que podríamos catalogar como situaciones catastróficas que pueden ser en función del ambiente, ¿no? Como tú bien mencionas, los huracanes, inundaciones, etcétera, pues hay una diferencia en función de la ubicación geográfica, claro, de una ampliación de estos riesgos a otros, ¿no? Sí. Entonces, digamos que todos los que están en el primer segmento de comentarios cooperativos, digamos que medianamente en conjunto sus áreas y nosotros como consultores lo tenemos bien cubierto, hay una penetración bien importante en ese sentido.
Como personas hay una falta muy importante de tenerlo y lamentablemente todavía no están los conteos de las pérdidas y de las afectaciones financieras que vamos a tener en la ciudad todavía. Están empezando a hacer las estimaciones tanto del gobierno como de las instituciones de seguros, pero va a haber una afectación muy importante, pero muy poca gente realmente tiene seguro de eso. Y si nos vamos al segundo, que es el sector intermedio de las pymes, en donde está probablemente el mayor de tu auditorio, pues ahí creo que tenemos todavía un compromiso mayor como diferentes, como medios, como comunicación como el tuyo, y nosotros en el sector de la industria de los seguros, pues de tratar de llevarles información más precisa, ¿no? ¿Y qué nos encontramos ahí? Realmente pues que encontramos empresas que no tienen la protección debida y adecuada para esto, para ver y asegurar pues obviamente que sus edificios se mantengan en continuidad de negocios una vez que sucedan este tipo de situaciones. Rogelio, estamos encontrando, porque esta es nuestra chamba, muchos de los negocios, por ejemplo, en la Roma, en la Condesa, que debido a que o el edificio vecino o su propio edificio están en observación o están en reconocimiento de infraestructura, que no esté dañada y demás, pues no pueden operar y la nómina no perdona. Sigue corriendo. El trabajador tal vez no puede llegar al lugar de trabajo porque no está abierto y demás, pero eso no está considerado desde que se arranca un negocio, ¿verdad? Ese es mucho lo que le duele a la pyme, por ejemplo, esa planeación para tomar en consideración que ante un riesgo, una catástrofe o algo, una eventualidad mayor, pues el negocio no pierda, porque al final es la diferencia entre que se mantenga o desaparezca, ¿no? Una de esas. Totalmente, tienes toda la razón en tu apunte, Fernando. Yo que al final tenemos, repito, creo que una obligación como organización y como los diferentes sectores que representamos de apoyar a estas pymes para que continúen. Y ahí es mucho de asesorarlos, de acompañarlos. La realidad es que la penetración de estas pymes en tener la cobertura ante estas eventualidades es muy baja, ¿no? Hay estimaciones, todas las cifras oficiales no tienen la actualización que quisiéramos, pero estimamos que andará rondando entre el 8, máximo un 10% de este tipo de empresas que tienen una cobertura adecuada ante estas situaciones. Entonces ahí tenemos una problemática, porque tú bien mencionas, tratan de arrancar la empresa, tratan de seguir con el negocio, ven esta inversión de protección como un gasto y no lo toman, no tienen las áreas internas que les puedan asesorar de una manera adecuada y pocas veces se acercan a los consultores como ellos para decir, oye, ¿cuál es el mejor programa? Y realmente hay muchos programas que no son costosos en el sentido y que es una prevención ante este tipo de situaciones que lamentablemente no van a dejar de suceder. Estamos en una situación, estamos en una posición geográfica en que los sismos lamentablemente seguirán ocurriendo, en donde las épocas de huracanes nos seguirán tocando con mayor o menor magnitud, pero es un tema que existirá. No sabemos cuándo, no sabemos en qué intensidad, pero nos van a tocar. Entonces tenemos que tener previsto esto. Y bien apuntas, las pymes tendrían que estar buscando de qué manera pueden tener este tipo de programas que los prevengan ante una situación de este tipo y que les permitan tener continuidad en el negocio. Porque tú mencionas un tema, es obviamente las nóminas que siguen corriendo, probablemente tienen materia prima que pidieron, que deben, y que al no vender, pues obviamente al no poder producir, no pueden vender, y entonces vuelve una cadena o un círculo vicioso que puede llevarlas a muchas de ellas, como tú bien apuntas, a probablemente tener que cerrar las puertas, ¿no? ¿Qué buscamos o cuál sería uno de los mensajes que a mí me gustaría? Mensaje, recomendación, lo que ustedes como expertos en el tema tendrían que compartir con las pymes. Totalmente. Yo creo que lo pondría en dos dimensiones, ¿no? La primera, obviamente, tener el conocimiento de cómo actuar en prevención a este tipo de situaciones, durante este tipo de situaciones y después de estas situaciones, ¿no? Creo que tenemos que tener la cultura y la información dentro de nuestras organizaciones para saber cómo actuar ante esta situación, ¿no? Tú lo mencionabas al principio, oye, ¿qué pasa? Gente en crisis, ¿cómo manejamos esto? Tenemos identificadas nuestras zonas de escape, nuestras rutas para salvaguardar la integridad Tenemos física. Tenemos una brigada perfectamente capacitada, desarrollada. Entonces todo eso tendría que ser un programa, yo diría, de prevención, de saber cómo actuar ante esas situaciones. Una vez que lamentablemente se presente este tipo de situaciones, pues actuar en eso, tener por sus siglas en inglés, un BCP, un Business Continuity Plan, de saber, ok, si llega a suceder esto, si no puedo accesar a mi edificio, ¿cómo voy a poder seguir operando, a través de alguna situación remota? Es decir, tener planeado esto, qué pasará y cómo voy a poder actuar ante esa situación. Y tercero, si lamentablemente llegó una situación de este tipo, tengo los mecanismos de prevención o de dispersión del riesgo a través de una póliza o pólizas de seguro, bueno, ¿cómo voy a tener que hacer toda esa tramitología para llegar allá
y tener obviamente los recursos para poder fondear en lo que estoy pasando, ¿no? Ese sería como poner una escala de cómo debemos actuar en las diferentes etapas de estas situaciones. Y por otro lado, hoy la mayoría de estas pymes no tienen esta prevención, no tienen esta información, probablemente están más preocupados en entender su negocio mismo, en atacar los temas de mercado, de competitividad y demás. Bueno, la invitación sería: acérquense a los profesionales, acérquense a los consultores, que los podemos armar diferentes planes. Hay muchas veces esa mala interpretación o idea de que esto es muy caro. No, lo caro lo van a ver hoy. Eso te lo iba a preguntar, ¿no? Se dice que ante una situación de una catástrofe o demás, por cada dólar invertido podrías recuperar en prevención, podrías recuperar una N cantidad de dinero si te pasara la situación y estás de manera consciente y bien organizado, ¿no? Total. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una pyme que puede tener un alcance de una facturación anual de no más allá de 3 millones de pesos, que es una categoría baja, ¿podría ingresar a un programa de prevención, por decirlo de esta manera? Sí, totalmente. Por ejemplo, en Ello, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado, porque entendemos los diferentes segmentos y sabemos que los grandes productos tan hechos a la medida y tan sofisticados como los grandes corporativos no tienen cabida. ¿Qué hemos desarrollado nosotros? Algo que le llamamos SPS, que son soluciones de portafolio estandarizadas. Okay. ¿Qué significa eso en palabras más llanas y más sencillas? Hemos hecho con las diferentes aseguradoras del mercado negociaciones de coberturas específicas en paquetes que puedan accesar precisamente todas estas pymes en un valor de escala, en la cual si yo voy como empresa sola, pues no me daría en ese precio. Pero al meter nosotros todo un universo de empresas en tamaños similares, en geografías similares, porque aquí dependiendo la cobertura, pues va a haber una afectación, como tú decías, oye, huracanes, bueno, pues no es lo mismo que yo esté en Veracruz, que esté en el Golfo, a que esté en el como sucede con los autos, ¿no? Cuando das tu código postal y dicen en esa zona tiene otro precio, ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a través de esta plataforma o de este desarrollo que hicimos en Ello? Tener algo que pueda ser muy accesible para que tengan estas coberturas de manera competitiva, es decir, que puedan tener un acceso económico sustentable, pero con una cobertura verdaderamente suficiente para que ante una situación de este tipo salgan lo menos afectados posible. Y ahí, pues algo para ponerlo en un entendimiento muy fácil para todos, pues como en el auto. Oye, tengo asegurado mi auto, pues sí, voy a tener que pagar mi deducible, dependiendo del valor, pues a lo mejor yo pagaré 10,000 pesos versus pagar a lo mejor los 120, 150 del valor de mi auto, claro, ¿no? Pero es simplemente con la responsabilidad civil que puedes tener en tu auto, implica muchas garantías como acceso a un abogado o alguien que te ayude en un tema de una fianza, ¿no? Una gestoría. Y fíjate que ese punto que mencionas, Fernando, es súper importante porque muchas veces no tenemos la conciencia de todos los riesgos que tenemos al tener una empresa. Y esto que tú mencionabas de la responsabilidad civil, muchos de los empresarios no lo tienen en la mente. Vamos a poner un escenario en el cual yo veo afectada mi empresa y dejo de operar. Bueno, me veré afectado yo financieramente. Sí, claro. Pero este problema que se haya suscitado en mi empresa puede afectar a un tercero y yo puedo ser el responsable. Si yo tengo un incendio, si yo tengo una explosión, si yo tengo un algo, no solamente a mi vecino, a mis vecinos, porque estoy dañando la operación de mi vecino, o las vidas de tus vecinos, o los contenidos, o los materiales. Entonces, todo ese tipo de coberturas, pocos de los empresarios tienen o tenemos la cultura o la conciencia de que tener protegido, ¿no? Entonces, a través de acercarse a los expertos, pues obviamente lo que es primero ponerlos en conciencia de todo eso, hacer un plan a la medida en el sentido de pues, la etapa de la empresa en la que se encuentra, cómo está la situación, y que por lo menos tenga el conocimiento de cuál puede ser el abanico de soluciones exacta que requiere y poder tomar la decisión. Y creo, Rogelio, si tú me lo permites, que hasta hacerlo consciente de qué riesgo se podría enfrentar, porque igual ni los ha considerado, ¿no? En algunos casos. Totalmente. Y ahí no queremos ser ave de mal agüero, pero en muchos casos sucede. Y sucede lo que menos se podrá imaginar y que estaba a su vista, ¿no? Normalmente pasan ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente cierto. Y lo importante de esto es que puedan tener en el escritorio la toma de decisiones. ¿Cuáles son nuestros principales objetivos dentro de ello? Es poderle poner a nuestros clientes en general las situaciones y las soluciones en la mesa y que ellos puedan decidir con información útil qué es lo mejor para su momento, para su estrategia, para su presupuesto, pero que sepan, ok, probablemente en este momento tomo esta protección, pero ya sé y a lo mejor pongo un presupuesto para en un siguiente etapa o siguiente fase poder incrementar la cobertura hasta tener algo que verdaderamente proteja el patrimonio de ellos y de todas las familias que están dependiendo de esa empresa. Es un patrimonio. El pyme empresario prácticamente es el comandante de muchas familias, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ese tipo de cosas. Totalmente. Rogelio, te agradezco que hayas venido a trabajar con nosotros en este momento aquí en la oficina. Hay mucho que compartir con nosotros.
será una de varias seguramente que te vamos a Encantado de invitar. participar en todo lo que Y Zaida, no vino nuestro gurú No vino empresarial otra de vez, los caray. horóscopos, así es que te vamos a pedir esa labor. ¿Qué signo eres, zodiacal eres? Virgo. Eres un Virgo. Creo que te toca hasta la siguiente fase, pero Ok. mientras tanto, Zaida, por favor, a nombre del gurú, a quien saludamos con mucho gusto, coméntanos los horóscopos empresariales. Claro que sí, Fer. Mira, vamos a empezar con Aries y dice, no te sientes valorado en el trabajo, mi querido carnero. Busca una mejor opción si no te sientes a gusto, pero mientras tanto tu rendimiento no debería de caer. Tauro, haz la chamba de buenas y bien. Estás bajo observación en el trabajo, ten cuidado. Géminis, aguas, jefe, ¿eh? Sí. Los gemelos aprenderán a rascarse con sus propias uñas. Es mejor que encuentren sus propias soluciones con sus propios métodos. Eso ya lo venimos haciendo desde cuando. Así es. Cáncer, has dejado un muy buen sabor de boca con tu chamba, así que ciertas personas de gran influencia colaborarán para que tu avance sea importante. Leo, eres considerado como un aliado de confianza. Tu buen desempeño ha demostrado por qué eres el rey de la jungla empresarial. Virgo, Sí le tocó. Me tocó. tienes que pensar fuera de la caja de sortear ciertos retrasos en el trabajo. Encuentra nuevas y mejores formas de resolver tus problemas. Listo, Rogelio, sí te tocó todavía. Así es. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos más con una siguiente reunión que tenemos aquí en la oficina. Amigos de pymeempresario.com, buenas tardes. Otro gran desafío para los emprendedores después de los sismos es regresar a las operaciones. Confío recomienda cuantificar los daños, buscar un lugar alterno para trabajar, definir actividades primordiales, coordinarte con tus proveedores y si cuentas con un seguro, revisa si cubre daños por desastres naturales. Si no lo tienes, agrégalo a tus planes. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
preguntado si vale la pena utilizar Google AdWords para publicitar tu negocio? ADEX te dice por qué es lo más conveniente. Es más rápido y fácil que el SEO. Ahí residen los clientes potenciales. Pagas en base a los resultados. No hay un mínimo de inversión y te permite seguir a clientes potenciales por el retargeting. Muy bien, bueno, pues ya estamos de regreso, seguimos trabajando aquí en la oficina de Pyme Empresario. Y Zaida, ¿qué más tenemos? ¿Algo que me quieras comentar? Fer, pues es que está muy interesante todos estos temas de cómo prevenir, ¿no? Porque las emociones están a flor de piel hoy Y en las día, emociones traicionan, ¿eh? Así es. Ujú. Entonces sí hay que estar preparados porque no sabemos qué pueda suceder. Acuérdate que no des el amor al primero. Entonces, ¿Qué así, tal, por ahí tiene que ver verdad? ese tipo de Sí, cosas. pues es que hay que, ni modo. Oye, Y bueno, ¿qué más tenemos? Pues rápidamente te digo que ya está en la recepción Ujú. Jorge Cisneros, ingeniero de preventa senior para Force Point en América Latina. Y bueno, nos va a platicar sobre el comportamiento irresponsable de los empleados en las empresas y bueno, pues las graves consecuencias que tiene esto para la Oye, seguridad de la información. hazle pasar porque aunque estamos hoy un poco catastróficos, Sí, ¿verdad? pero Seguimos queda en el mejor tema. y claro el hecho de ser precavidos, Así prevenidos, como le quieran llamar, ante cualquier situación que podría impactar en la empresa y su continuidad. Así es que, por favor, haz pasar a Adelante, nuestro por favor. invitado, ¿no? Muy bien, bueno, pues aquí anda, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Muy buena tarde. Gracias por venirte a chambear aquí. Oye, Zaida, una agüita, ¿no? Porque seguramente nos vamos a cansar de trabajar. Y si tienes ron o algo, pues mejor, pero Sí, con, ahí el viene agua, incluido. Ay, con el agua nos conformamos, ¿eh? Gracias. no se nota, bienvenido. pero ahí viene, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues ya lo estábamos nosotros platicando y lo decimos como no en un ambiente catastrófico y oscuro y demás. No, que tiene que quedar claro completamente en un tema preventivo. El tema de la seguridad en las empresas, la seguridad informática en las empresas y en este caso no sé si sea lo más adecuado implementar políticas o no hacer consciente al empleado sobre lo que puede suceder y simplemente ponerle candados. Órale, sí, para que no se entere de lo que no tiene que enterarse, mejor le cierro redes sociales o le cierro algo. ¿Cómo podríamos determinar una política clara y funcional para una pyme en cuanto al tema de seguridad informática? Ok, son dos temas bastante interesantes. Yo creo que tenemos que comenzar con la concepción de la empresa como tal. Cuando yo establezco un negocio, cuando yo estoy creando un negocio en particular, muy pocas veces pensamos en el concepto de seguridad. Intentamos ser proactivos, innovadores, y pocas veces agregamos ese concepto de seguridad al proceso que estamos creando. Entonces yo creo que como empresarios tendríamos que comenzar primero a entender que nuestra empresa está expuesta. Que cualquier cosa que pueda ser innovadora, que nos pueda generar un buen negocio, si algún empleado o alguien intenta robar información en ese momento, se pierde esa sinergia que está generando un buen negocio, ¿no? De ahí tenemos que pasar a visualizar dos conceptos. El primero de ellos, entender claramente lo que es productividad y posteriormente entender claramente lo que es seguridad. Porque productividad no tiene nada que ver con seguridad. No. Hoy día, por ejemplo, una parte de productividad muy interesante es que yo puedo utilizar los medios sociales para mi trabajo propio, o sea, contactar clientes, intercambiar información, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces pensamos que bloqueando esas redes sociales vamos a garantizar seguridad y muchas veces también estamos bloqueando la productividad de la empresa en un momento determinado. Sí, porque tal vez la naturaleza del negocio implica utilizar redes sociales ¿Es correcto? como un canal de promoción. Es correcto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que voltear a ver la seguridad realmente. Es el concepto de seguridad, entenderlo desde un ámbito diferente. Hay que cambiar un poco el paradigma de lo que pensamos que es seguridad, ¿no? Hoy día seguridad no es bloquear, Claro. ¿no? No es bloquear, sino... Aislar, no es aislar. Es correcto. Por el contrario, lo que tenemos que hacer hoy día es entender bien cuáles son los procesos del negocio. Entender cómo esta persona comparte la información que tiene en las manos, cómo la accede, cómo la entrega. Y entonces, quizá el objetivo no es bloquear el medio social, sino más bien tener la capacidad de analizar lo que estos individuos que trabajan con nosotros están compartiendo por ese medio social. Es una forma totalmente diferente de ver la tecnología como estamos acostumbrados. Sí. Hace unas cuantas décadas había un investigador que se llama Thomas Kuhn, que decía que en la época de la revolución industrial, ¿no? Que todos los problemas lo intentábamos resolver con una máquina. Hoy día en el mundo digital nos está sucediendo lo mismo. Estamos entrando en un proceso en el cual todo lo intentamos resolver con tecnología, sin voltear a ver al ser humano que utiliza la tecnología. Claro. Muy buena analogía y muy buena observación al respecto, ¿eh? Todo es tecnología ahora. ¿Cómo vas a hacer más eficiente el negocio? Con tecnología.
¿Cómo vas a ser más eficiente en tus tiempos con un calendario de Google? ¿Cómo? ¿No? Es correcto, es correcto. Y más ahora, digo, hablando de generaciones, digo, a lo mejor a mí ya no me tocó tanto el crecer en este hervidero de tecnología que existe hoy día, pero veamos simplemente a los millennials. Los millennials hoy día para trabajar requieren movilidad, requieren apertura, requieren acceder a información, compartir información. Y tenemos que ser capaces de cambiar. Alguna vez mi madre me dijo que era profesora, me decía que la cuestión no era coercionar al alumno, ¿no? Sino entender al alumno y hacer que el alumno lo enseñara a uno a entenderlo. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día con nuestros empleados. Es voltear a ver que el estilo de trabajo que tiene cada uno de ellos y adaptar la seguridad a su estilo de trabajo. Si es alguien que trabaja en forma remota, adaptar nuestra seguridad a esa forma remota de trabajar para que nos otorgue beneficios y aparte nos ayude a evitar que nos haga un daño en particular. Prácticamente, debido a que los modelos de negocio van cambiando, ya no es el tradicional de hace 20 años donde hay que tenerlo ahí sentadito para que produzca sus 8 horas más sus alimentos, Es correcto. ¿no? y sus prestaciones, listo, ¿no? Es correcto. Ahora el modelo ha cambiado a un modelo más móvil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y donde parece que a los siguientes años, por lo menos en la Ciudad de México, el asunto remoto va a ser mucho más continuo, va a ser mucho más visto, ¿no? Es un Entonces hecho. hay que irse preparando posiblemente para entablar que la seguridad, la productividad y la eficiencia vayan en un sentido, ¿no? Es correcto. Inclusive hoy todo el mundo intenta ahorrar algo. El ahorro muchas veces involucra meterse un poquito con la tecnología en sí para poder llegar a ese objetivo. El famosísimo hacer más con menos. Es correcto, básicamente. Entonces muchos de los empresarios piensan que simplemente darle una computadora, un teléfono celular a la persona, con eso es un usuario móvil. Y realmente no es un usuario móvil hasta que no utiliza la tecnología para manejar esa información crítica, esos números, esos papeles que tienen que ver con el negocio con el que está trabajando, ¿no? Y como comentaba hace un momento, nosotros nos enfocamos a centralizar todavía hoy día esa seguridad y nos olvidamos de aquel extremo, porque es como cuando nuestros abuelos, ¿no? Decían, deja que el niño juegue en la calle hasta que atropellaron al niño. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Digo, así de drástico, en esa época se morían de muchas maneras diferentes de ahora, ¿no? Hoy día pasa lo mismo con la seguridad, dejamos a ese usuario remoto un poquito abandonado porque asumimos o confiamos en ellos sin saber realmente la forma de trabajo, porque no es desconfiar de la persona, es desconfiar quizá de sus prácticas y usos dentro de su forma de trabajo. Ok. ¿Cómo establecemos una sana forma de integración de los colaboradores de una manera segura? Ok, yo creo que primero los responsables de la seguridad o de la informática dentro de la organización tienen que cambiar su forma de pensar. En el caso de las pymes, que por ejemplo no tienen ese experto, sino que el mismo empresario pyme es el dedicado a decir, bueno, vamos a hacer esto porque ya me pasó esto, porque no es un experto en tecnología. Correcto. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, primero el empresario como tal tendría que pensar de esa forma. O sea, aquí todo es por capas, todo tiene que ser cubierto por capas y en todas las capas tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Primero, asociar el proceso del negocio a entender que puede ser inseguro. O sea, que la información que estoy manejando puede ser vulnerada. Sí. Entonces, una vez que Y yo toda entiendo, información puede ser vulnerable, claro, ¿no? cualquiera. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, si está manejando información de sus clientes, ya está también metiéndose en un tema de la protección de datos personales, ¿no? Correcto. Aunque hoy día la protección de datos personales en muchas organizaciones comienza a ser un mito, ¿no? Uno firma unos papeles, pero realmente uno no conoce lo que está atrás protegiendo nuestra Nada. información, ¿no? Y luego hay información que dicen que multaron una empresa con no sé cuántos millones de pesos, ¿no? Correcto. Que pareciera más como bien dices, un mito urbano. Es correcto. Entonces, es correcto. ante todo ello, ¿cómo nos podríamos proteger de manera Mira, segura? yo creo que, como te digo, primero cambiar nuestra forma de pensar. Segundo, buscar a alguien que se adapte a nuestra forma de pensar. Alguien que realmente no me venga a ofrecer una caja, una computadora, una impresora, sino que realmente se acople a mi proceso de negocio, entienda mi negocio y a partir de ahí me ofrezca una solución que realmente me proteja. Dejar a un lado el concepto de commodity y entregar un poquito más el concepto de solución. Oye, hay muchos productos en el mercado que completamente es un antivirus, un firewall, un N de cantidad de productos. ¿Cómo definir cuando un consultor llega y dice, bueno, ya te pasó, te voy a proteger? Si uno no sabe de esta perspectiva cada naturaleza de cada producto, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que nos están ofreciendo
va a funcionar, porque Claro. ante la duda mucha gente la utiliza porque puede decir, no sabe, entonces le voy a poner esto y seguramente ya se va a estar tranquilo, ¿no? Es correcto. Yo creo que acabas de decir unas palabras clave en este proceso. Tú dijiste antivirus, dijiste firewall. Ajá. Alguien que llega y se acerca a mí para ofrecerme ese tipo de conceptos es alguien que piensa en un commodity, en la venta de algo. Es una como- cajita, ¿no? Sí, Ahí te como pongo, un refrigerador, una lavadora, cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero muy pocas me venden un refrigerador y nadie sabe qué tipo de comida voy a meter y saber si como enfría me va a ayudar a que el refrigerador mantenga la comida porque el lo tiempo más fácil, suficiente, ¿no? ¿no? Decir, oye, te voy a vender 5 licencias de un empaquetado, un software que trae tal producto, Correcto, ¿no? Y a cada computadora se lo ponen, es correcto. listo. Sí, Ya estás protegido. ¿no? Y además el concepto de mercadotécnico, pues maquilla, ¿no? Maquilla ese concepto y como que me abraza, Me da seguridad, de ya alguna estoy manera. protegido. Sin embargo, nunca tengo que buscar las palabras clave, ¿no? Las palabras clave es el usuario. ¿Cómo haces tu negocio hoy día? ¿Cómo esa persona está accediendo a la información que tú quieres proteger? Esas son algunas expresiones que hoy el consultor moderno debería de hacer durante ese proceso, más que vender una caja o una marca en particular. Creo que ahí podemos definir qué tipo de consultor nos puede dar la asesoría correcta y cuál no. Es correcto. Si nos empiezan a preguntar un poco más allá de darnos solución con una caja, ¿cuáles serían las preguntas? Es decir, ¿tienes sucursales remotas? ¿Tienes algún tipo de información en tu servidor? ¿O usas un servidor en la nube? Tal vez un tipo de preguntas más sofisticadas o más precisas. Yo creo que la parte más interesante es proteger mi activo. Y en este caso mi activo, hablando desde la jerga digital, mi activo es mi información. Y la pregunta clave que me deberían de hacer constantemente es, tu información, ¿qué tan valiosa es para ti? O sea, si se pierde, ¿de qué forma impacta esa información para ti? En tu negocio. En tu negocio. Sin esa información, ¿puedes continuar? Es correcto. Y ahí ya no importa si tengo sucursales remotas, si tengo pisos, no pisos. Ahí lo que importa es qué va a pasar si yo pierdo eso, qué va a pasar si esa información cae en malas manos, si cae en mi competencia. Cosas de ese tipo son las que realmente hoy día un consultor debería hacer. Se vale ponerse un poco adecuado, ¿no? paranoico, ¿no? Por supuesto, Ante un por escenario supuesto. de lo peor que me podría pasar, ¿no? Es Por decirlo correcto. de alguna manera. Es correcto. Jorge, te voy a pedir que te quedes unos minutos más. Vamos ahorita con los horóscopos que Zaida nos va a hacer favor de compartirnos. Quiero regresar con un par de temas que me rebotan la cabeza porque pues, uno hace un negocio y ahorita me estás así como de... Entonces quiero aterrizarlo contigo. Zaida, ¿Quieres que te regañen? Vamos a ver. Sí, me dolió. Así es que Sí. Zaida, por favor, adelante Ok. con los horóscopos. Vámonos con Libra. Cualquier problema legal en el trabajo será resuelto de la mejor manera. Puedes estar tranquilo, serás favorecido por la razón y la justicia. Escorpio. La razón y la justicia de quién. Así es, pues, Bueno, sigue. Bueno, en el ámbito laboral, tu abnegación y esfuerzo serán reconocidos. Tienes una excelente oportunidad para demostrar tu valía, hasta tu competencia le teme a tu aguijón emprendedor. ¿Qué tal, Hay que tener cuidado entonces ahorita con lo que está diciendo Así Jorge. es. Adelante. Sagitario, hay que agarrar al toro por los cuernos y afrontar ciertas consecuencias por decisiones tomadas. Tus superiores valorarán en grado sumo tu compromiso y sacrificio. Ah, caray. Hombre, Capricornio, adáptate mejor a situaciones de cambio en el trabajo, no muestres una imagen vulnerable y llena de dudas, o sea, seguridad ante seguridad ante todo. todo. Acuario, Aunque estés mal. así es, aunque la riegues, tú seguro. Acuario, tienes que dar lo mejor de ti en el trabajo porque todo irá viento en popa. Hombre, ahí Piscis. está. Zaida, ¿ya ¿Qué ves? tal? ¿Ya ves? Ahora sí ya trabaja. Ya, claro. Piscis, ya llegará tu momento de ser reconocido en el trabajo porque todo lo que has hecho ha dejado huella, sé paciente. Hombre, así es ¿Qué que... tal? Bueno, vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con Jorge. Durante los 5 días de la Semana Nacional del Emprendedor, asistieron más de 112,000 personas, entre empresarios, inversionistas e innovadores. Más de 57,000 emprendedores recibieron capacitación y asesoría. Del total de visitantes, 54,000 fueron mujeres. Por primera vez participaron de forma proactiva MIPYMES de 12 estados de la República. Mujeres de Impacto brindó atención a más de 9,000 mujeres, entre otros acontecimientos importantes.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Debido al gran número de edificios afectados que sufrieron colapso por el sismo del 19 de septiembre, la Coparmex Ciudad de México convoca a especialistas en el ramo de la arquitectura, ingeniería y la construcción para apoyar en estos momentos de emergencia, con evaluaciones a inmuebles que presenten daños y evitar más tragedias. Desde la redacción de pymeempresario.com, yo soy Ivonne Álvarez. Hasta la próxima. Muy bien, no, pues ya estamos de regreso y nos agarraron aquí en la charla porque seguimos trabajando Jorge y un servidor en estos temas que tienen que ver con la seguridad informática. Y la premisa que me está diciendo Jorge es ¿cómo era? ¿La realidad supera la fantasía? La realidad supera la ficción. A la ficción, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, le preguntaba yo hace unos minutos que era lo que a mí me estaba cuestionando de manera interna como empresario, es el hecho de saber cómo estoy haciendo mi negocio o de qué manera está mi negocio construido, desarrollado para que funcione, que siempre lo hemos hecho de manera natural, empírica, y no sabemos si funciona así bien o no, pero así funciona. Correcto. Entonces, ¿cuál sería un diagnóstico en el cual tú como experto vas con un cliente y dices, a ver, tu empresa tiene tantos empleados, tienes tantas conexiones, tienes un router, tienes N cosas? ¿Cuál sería como ese diagnóstico que podríamos hacer de manera interna a cualquier empresario para saber en qué punto de seguridad nos encontramos? Ok, yo creo que la primera pregunta que tengo que hacer es si tu negocio es digital o no es digital.
Ok. Ese es el primer punto. Si no es digital, no tienes ningún problema No tienes- estrictamente hablando, ¿no? No estás conectado a internet, estás seguro. Estás seguro. Ajá. Desde el momento en que yo tengo un dispositivo, el cualquiera que sea, un teléfono, una computadora, o ahora el término que se utiliza del Internet de las cosas, ¿no? Sí, claro. Que cualquiera de ese tipo de productos. Sí, si mi refrigerador va a estar conectado a internet. Es correcto. Ajá. En cualquier momento, en el momento que yo tengo algo así, en ese momento yo ya tengo una vulnerabilidad. Ya. Ya soy víctima de algo. Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, yo tendría que voltear a ver el negocio y decirle, a ver, si no eres un negocio tradicional, no digital, ¿sí? Y lo quieres hacer digital, quieres comenzar a tener, no sé, poner tus cosas en internet de alguna manera para que vean qué productos vendes, Una tus página, servicios. quiero irme por redes sociales, Es ¿no? correcto, todo ese tipo de cosas. En ese momento tú ya eres alguien que puede ser víctima de algo, ¿sí? En el momento que estás conectado, eres vulnerable a algo. Cruzas la línea de la conexión, ya eres vulnerable. Es correcto. Ok. Y entonces ahí podemos ir escalando o ir analizando qué tipo de daño pudieras tú sufrir. Hace un momento hablamos un poco de los datos, el activo fijo que son tus datos, es un punto muy particular, pero hay otros procesos dentro de la seguridad, como por ejemplo la ingeniería social, donde en la ingeniería social a lo mejor se enfoca solamente a obtener información de ti. Y hoy día tú estás en todos lados. Hoy día, si no es Facebook, si no es LinkedIn, si no es alguno de esos medios, cualquier medio social en general, saben de ti. El término googleame, que es más ego que otra cosa, pero funciona. Correcto. Interesante, yo descubrí hace poco tiempo que mi papá escribió un libro para la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no sabía que lo había escrito y hoy día lo usan en la práctica legal en la UNAM, por ejemplo. Entonces, es bien interesante el proceso. Entonces, en el momento en que yo me digitalizo, en ese momento yo tengo que pensar en cómo protegerme. ¿sí? Ok. Y voltear, como comentábamos hace un momento, olvidar un poquito el concepto del antivirus, de la caja, de lo que yo por commodity tengo que poner, porque es un mínimo básico que yo tengo que tener en mi infraestructura. Olvidar un poquito de eso y voltear un poquito realmente a entender cómo uso esa información, cómo la distribuyo dependiendo del negocio en el que me estoy envolviendo. Claro, Jorge. ¿no? Y en base a eso, pues obviamente tomar las decisiones y alimentar esa información al consultor o a la persona o empresa que me está apoyando en este proceso. Nadie va a estar seguro al 100%, aunque nos duela a todos. Es correcto. ¿No? 90 y algo por ciento va a ser de efectividad en el mejor de los casos. Es correcto. Jorge, al final, y como pregunta ya nada más para darle salida es, entonces, ¿cómo si voy a mantener mi negocio seguro? O la mejor manera de mantenerme seguro. ¿Qué hago? Pues la mejor manera de mantenerte seguro es estar consciente que necesitas estar seguro. No, pues me desconecto. ¿no? Esa sería la primera práctica, sería la obvia, ¿no? Ajá. Pero posterior a eso, lo que tienes que ver es que necesitas estar consciente de que eres vulnerable. ¿sí? Esa es la primera conciencia. Si tú quieres que tu negocio funcione, que no tenga sobresaltos, Decían los viejitos, no somos nada. ¿sí? ¿no? Eres vulnerable. Eres vulnerable. Ajá. Entonces, si quieres que tu negocio funcione, camine, siga lo que tú has planeado, tienes que estar convencido y consciente de que eres vulnerable Ok. en cualquier momento. Y en Ya base soy a eso, vulnerable, soy vulnerable, soy vulnerable, soy vulnerable. ¿Entendió? ¿Qué sigue? tomar decisiones. Decisiones en cuanto a inversiones, porque todo esto es una inversión al final del día, ¿no? Invertir en mayor o menor manera de acuerdo a cómo vaya evolucionando mi negocio, me va dando la pauta necesaria para protección, ¿sí? Vaya yo generando información, sea económica, personal o de algún tipo, ir evolucionando con ese proceso, ir agregando los componentes que se necesitan para proteger esa información. Involucrar, el tercero sería involucrar a la gente con la que trabajo que normalmente no la involucro. O sea, no es solamente decirle no pongas en un post-it la clave para entrar a tu computadora, porque eso es lo más básico. Crear ¿no? políticas. ¿Sí? Entonces hay que crear políticas, pero en base a lo que los usuarios también comparten contigo, a lo que ellos han visto, a lo que creen que son prácticas que no son adecuadas, que pudieran vulnerarlos. Hay cosas que pasamos por alto dentro de la organización. Aun cuando seamos el mejor ingeniero de sistemas y seguridad, siempre hay algo que obviamos. Esperamos que la gente se comporte de cierta manera y eso no pasa. Al involucrar a la gente podemos lograr eso. Ahí yo dejo sobre la mesa un concepto nuevo hoy día que se llama crowdsourcing, ¿no? Que es el obtener información de las masas, de la gente que nos rodea. Ok, muy bien. Pues Jorge, muchas gracias por No, de que ponerte al a chambear contrario, aquí con un nosotros placer. en el tema de información. Y amigos, tenemos una cápsula preparada con el director general del FIDE, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. Se trata, se me olvidó el nombre, es el Raúl Talán Ramírez. Raúl Talán, el ingeniero Talán Ramírez. Así es que vamos a ver lo que nos dijo sobre este programa Eco y Crédito Empresarial.
El FIDE es un fideicomiso privado, con fideicomitentes privados, que sigue políticas públicas. Está sectorizado en la Comisión Federal de Electricidad y responde también a lineamientos y acciones de la Secretaría de Energía, ¿no? Yo le comento, este es un fideicomiso que ya tiene 26 años de vida, se adelantó a su tiempo en el sentido de que empezó a hablar de eficiencia energética cuando todavía no era un tema relevante en la agenda política nacional. Hoy lo es, y en la presente administración pues hemos tenido el privilegio de acompañar al sector energético en todo este proceso de la reforma energética, en particularmente casi en forma principal del sector eléctrico. Pero en la presente administración ha habido nuevos programas que tienen que ver con la transición energética, que obligan las reformas en el sector eléctrico principalmente. Bien, mire, este es un programa novedoso en muchos aspectos. Es el primer programa de sustitución de equipo bajo criterios parametrizados, así se llama. Es un esquema que se ha procurado en Europa fundamentalmente en años anteriores, y es el primer programa realmente en América Latina que se instrumenta con apoyos de organismos de colaboración internacional, como es la Agencia Alemana de Cooperación, la Banca de Desarrollo Alemana, KfW, y la Agencia de Colaboración GIZ, y aprovechando experiencias previas del FIDE en el pasado con otros programas en el sector residencial. Entonces lo que se ha hecho es aprovechar todo el expertise construido en el pasado en materia de programas masivos, pero ahora dirigidos no a los usuarios domésticos, sino a las empresas, y particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, diríamos que se contó con todo el apoyo de la Secretaría de Hacienda, con recursos de la Secretaría de Economía, el programa, el INADEM, que va encaminado al apoyo de nuevos empresarios y de pequeñas y medianas empresas, coadyuvando la Secretaría de Energía a través del Fondo de Transición Energética, apoyando recursos, la Comisión Federal de Electricidad ayudando con la cobranza, la Semarnat con la sustitución de equipos ineficientes con productos contaminantes, como son gases refrigerantes, y nosotros operando el programa. Ha sido un programa muy importante, ha ido creciendo paulatinamente en el tiempo, y nosotros estamos muy satisfechos con sus resultados. Bueno, mire, el beneficio económico que ellos tienen, que es importante, está referido al ahorro en el gas, en el cobro de la energía eléctrica. Estos programas se diseñan bajo una filosofía y un esquema muy sencillo de evaluación que se llama periodo simple de recuperación. Se evalúa el tiempo que un equipo se paga por sí mismo. Es decir, la idea es que si usted mete un refrigerador comercial a un establecimiento, se pague solo con el ahorro de energía. Entonces se hace todo un cálculo, se parametriza todo el esquema, el consumo del equipo antiguo que se retira, del nuevo, el costo de la energía, y la idea es que se pague solo con el recibo de luz, que sea transparente para la empresa, y que en un periodo de 3 o 4 años, a veces 4 años y medio en algunas tecnologías, termine de pagar su crédito, y de ahí para adelante pues todo es ahorro al 100% para la empresa. Entonces, además tienen mejor presentación los equipos modernos, y en ese sentido hemos ido incorporando diferentes tecnologías con el tiempo.
ahorita prácticamente tenemos ya cubiertas el total de las tecnologías que requiere una pequeña empresa, sobre todo en el sector comercial y de servicios. Decirles que nosotros tenemos oficinas en todo el país, tenemos oficinas en 60 ciudades del país donde hay gente que los puede atender. Tenemos un call center, un 01800, donde pueden preguntar y con mucho gusto los atenderemos y esperemos que podamos servirles. Bueno, pues muchas gracias al doctor Raúl Talán Ramírez, quien es el director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía. Lo que él plantea o lo que plantea este programa, que es el ecocrédito empresarial, permite a las pymes acceder o ingresar a un financiamiento el cual tiene tasas mucho menores a la banca. Es decir, si quisieran comprar algún tipo de equipo, como ya lo menciona el doctor, carnicerías que necesitan un refrigerador que consume mucha energía y lo quieren renovar por comprar uno nuevo con menor consumo, les dan una tasa mucho más adecuada para sus negocios, es mucho más baja y les puede ayudar para cambiar cualquier tipo de equipo que se alimenta con demasiada energía. Entonces, la finalidad es gastar menos y también impactar de manera menor al ambiente. Así es que, Zaida, muchas gracias por el día de hoy de acompañarnos en esta aventura que es Pyme Empresario. Te agradezco mucho. Vámonos. Vámonos, la próxima semana tenemos mucha más información en punto de las 5 de la tarde aquí a través de la señal de astele.tv y pymeempresario.com. Nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.